espero que la estén pasando genial en donde quieran que esté viendo este video. Hoy toca una nueva aventura espectacular. Venimos a visitar a un pequeño pueblo que se llama Boca de Yuma. Vamos a ver qué conseguimos acá, porque básicamente lo que hicimos fue agarrar un carro y dije, vamos para allá a ver qué conseguimos. Así que quédense el video para que disfruten esta experiencia. Y así empieza nuestra aventura desde Punta Cana en vehículo particular hasta llegar a Boca de Yuma. El recorrido dura aproximadamente 53 minutos. Bueno amigos, estamos ahorita recorriendo lo que es Boca de Yuma. No sabemos lo que vamos a hacer todavía porque esto fue una excursión, un viaje improvisado, ¿no? Estamos acá, estamos buscando por internet lo que vamos a buscar para ir a visitar, qué cosas nuevas y geniales hay por aquí. Estamos recorriendo aquí el pueblito, que de primer plano veo que es un pueblo bastante tranquilo, las carreteras muy solas, no hay nada, pero bueno, los ánimos altos, todo espectacular, así que sigamos con esta aventura. Y bueno amigos, hemos encontrado este lugar que se llama Cueva de Bernas. Vamos a entrar a su interior. Estamos con un guía que nos va a dar toda la explicación de lo que es la cueva. Viendo las escaleras, quiero mostrarle aquí brevemente lo que es la entrada. Y bueno amigos, en este momento nos encontramos con Félix Alcalá, que va a ser nuestro guía de nuestra cueva. Nos está diciendo que por aquel lado de la cueva, por allá nos vamos a encontrar con unos petroglifos de taíno, ¿no? De los indios taínos. Vamos a acercarnos lentamente a ver cómo son esos petroglifos. Los petroglifos se encuentran distribuidos en tres áreas específicas: en la entrada, en el interior y en la salida, específicamente en las paredes y piedras del lado izquierdo de la cueva. Estos petroglifos se pueden encontrar tanto dibujados como tallados en las piedras, como esto que se pueden apreciar acá. Entrar poco a poco el interior de la cueva. Estamos con el guía que nos va a hacer el recorrido para no perdernos dentro de la cueva y no nos pase nada, porque esto es muy seguro. A las personas que les gusta la adrenalina, la emoción, investigar, adentrarse a lugares oscuros, esto queda espectacular. Entonces tengo mi flash puesto por si ven mucha luz, porque la cueva es totalmente oscura. Poco a poco nos vamos adentrando a lo que es la cueva. El nombre de la cueva se le debe al inglés John Bernat, uno de los fundadores de Boca de Yuma, porque se encuentra dentro de lo que era antes parte de su propiedad, pero hoy en día le pertenece al Ministerio de Turismo. Estamos acá ya dentro del interior de la cueva. Está totalmente oscuro, pero ustedes pueden ver porque yo tengo la linterna puesta. Es increíble cómo lo inmenso que es este lugar. Y el guía nos está diciendo que aquí los taínos, los indios taínos, se escondían acá cuando había mal tiempo de tormentas, ¿no? Huracanes, ¿cierto? Sí, huracanes, tormentas, ellos se escondían acá para mantenerse a salvo. Y así era que dibujaban. Y así por eso ellos mantenían sus obras de arte en las paredes. Esto es muy importante recalcar, que entre más oscuro esté el lugar, más se preservan los petroglifos, porque sí, con la luz erosiona, ¿no? La luz solar erosiona lo que es los dibujos y se daña con el tiempo. Por eso que acá, dentro del interior de la cueva, se han mantenido muchos estos dibujos. Esto es increíble. Ajá.
La cueva de Berna es un tesoro natural que ofrece una experiencia verdaderamente maravillosa para los visitantes. Esta destaca por su impresionante belleza y su importancia geológica y turística. Una vez dentro, los visitantes se ven inmersos en un mundo subterráneo totalmente mágico. La cueva también tiene un significado histórico y cultural. Durante la era precolombina, los taínos, que eran los primeros habitantes de esta isla, utilizaban la cueva como refugio y lugar sagrado, y explorar sus rincones y descubrir los vestigios de una civilización antigua y conectarse con el pasado de la región es emocionante. Y bueno, amigos, seguimos recorriendo Boca de Yuma. Ahora nos dirigimos a Hoyo Azulito. Realmente no sabemos cómo llegar. Nosotros básicamente buscamos tutoriales por TikTok y YouTube para poder llegar al sitio, porque el GPS te manda hacia otro lado. Le preguntamos a unos locales acá, más o menos nos intuyeron cómo llegar hasta el sitio, y a partir de ahí seguimos tutoriales por TikTok, ¿no? Entonces básicamente es seguir este sendero hasta llegar a Hoyo Azulito. Entonces nada, esta es parte de la experiencia, parte de la aventura y parte de lo que son estas emociones espectaculares. Así que sigan el video a ver si llegamos con bien, llegamos a salvo, si no nos perdemos, a Hoyo Azulito. Encontramos el camino real. El camino que habíamos tomado al principio está equivocadísimo, ese camino no es. Ya les pongo por Google Maps cómo fue que llegamos a este lugar, ¿no? El camino es algo complicado, por eso tienen que traerse zapatos cómodos, tenis, botas, ropa cómoda, porque el camino es complicado. Entonces, sigamos caminando por el sendero. Ok, amigos, les explico brevemente cómo llegar a Hoyo Azulito. Una vez ubicado en el pueblo de Boca de Yuma, van a poner en GPS Hoyo Azulito. El GPS lo va a enviar a esta zona. Esta zona se encuentra obstruida por unos palos, unas matas, unos árboles, unos muros que no permiten el acceso al terreno. Pero antes de llegar acá, que le indica el GPS, por aquí, más o menos por esta zona, van a conseguir a mano derecha un pequeño murito. Estacionan el carro ahí, brincan el murito y aquí en adelante van a hacer la caminata para llegar al sitio. Acá siguen los punticos y van a conseguir lo siguiente. Se van a encontrar con esta especie de montaña y van a decir, no hay paso. Es ahí donde tienen que escalar la montaña, que lo llevará a un sendero, y ese sendero lo conducirá hasta Hoyo Azulito. Hoyo Azulito es un tesoro oculto natural. Es muy impresionante sus aguas de color turquesa, que invita a sumergirte en aguas cristalinas y disfrutar de su frescura. Sin embargo, es imposible ignorar un aspecto desafortunado: la presencia de basura dejada por algunos visitantes irresponsables. Es una triste realidad que en medio de tanta maravilla natural existen personas que no comprenden la importancia de mantener estos lugares limpios para preservar su entorno. Los invito a crear conciencia y promover un cambio positivo. Pequeñas acciones individuales pueden marcar una gran diferencia, como mantener los lugares limpios y llevarte tu basura para luego desecharla en un lugar adecuado. Bueno, amigos, de haber terminado la experiencia en Hoyo Azulito, nos venimos acá al pueblo a deleitar nuestro paladar con pescado, papas fritas, tostones, ensalada y con su limoncito. Toda una cosa espectacular. Boca de Yuma se caracteriza por ser una zona pesquera. Vamos a ver qué son estos peces, pescados.
de boca de Yuma. Así que nada, así sale dienta esto. ¡Guau! Vamos a probar, vamos a probar. Espectacular esto. Increíble. Y bueno amigos, y así concluimos y así terminamos esta increíble experiencia. Y sin más nada que decir, los espero en el siguiente video.